noches, arquitecto Jainer Gabriel Fuentes Mera. Estamos muy contentos de que nos haya aceptado la invitación para poder compartir un poco acerca de lo que es el modelado de información en BIM, en este caso aplicado a lo que son infraestructuras viales. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, pertenecemos a la carrera profesional de Ingeniería Civil y en esta ocasión pues vamos a compartir unas preguntas y esperamos aprovechar al máximo su conocimiento. Para empezar brevemente, vamos a dar una reseña por parte nuestra, ¿no? De por qué lo elegimos como invitado. Como he repetido, es un honor para nosotros poder tenerlo, ya que usted ha sido director de la dirección, valga la redundancia, ¿no? De estudios de Provías Nacional. Y es para nosotros, bueno, también como una hazaña, ¿no? Como arquitecto, imagínese participar, ¿no? De lo que son bueno, la implementación de la metodología BIM en infraestructura vial, ¿no? Entonces, a ver, empecemos con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Podría explicar brevemente qué es el BIM y cómo se aplica específicamente en proyectos de infraestructura vial? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por darme este tiempo, este espacio para dialogar, conversar, ¿no? Responder un poco sus preguntas y a la expectativa que esto, pues, más allá de responder ciertos alcances que quizás sean básicos, sí sean básicos, les llame mucho la atención y se genere una gran inquietud, una gran manera de que ustedes busquen también ciertas respuestas. Evocándome un poco a lo que ustedes me consultan, BIM, si bien es cierto, pues viene de un acrónimo, de unas palabras que significan Building Information Modeling, o modelo de información de una edificación, ha trascendido ahora a un tema de solamente o meramente edificatorio, ¿no? Edilicio. Ya por la misma extensión y el uso práctico que se le ha dado a esta manera de gestionar proyectos, también ya ha tomado posta en proyectos lineales. Y proyectos lineales grandes, ¿no? Como el tema de carreteras, como tema de puentes, tema de ferrocarriles o defensas ribereñas, por mencionar algunos proyectos lineales. Entonces, eh, BIM termina ya saliendo de ese caparazón de ser solamente un tema abocado a edificaciones, como repito, para transformarse en una herramienta, en una metodología que facilita el entendimiento del proyecto en sí. Permite gestionar personas, permite gestionar profesionales, permite gestionar la construcción a futuro, ¿no? Esto ahora último también vemos muy seguido que tenemos una preconstrucción virtual antes de pasar a una fase real de ejecución y esto pues obviamente termina siendo muy aleccionador porque te equivocas menos al momento real de ejecutar un proyecto pasando esta responsabilidad o estas pericias a la fase del expediente técnico conforme conocemos de repente cómo se desarrollan los proyectos, ¿no? Específicamente a proyectos lineales, acá hay algo que muy poco se menciona y que cada vez es más relevante poder plantearlo. El BIM en proyectos lineales tiene un aliado muy fuerte, que es el GIS, ¿no? El SIG o el GIS, que como se le puede reconocer, ¿no? Esta gestión de información cartográfica. Entonces, acá el BIM y el GIS cobran una real importancia. Hablo de proyectos lineales, proyectos de infraestructura vial, de ferrocarriles, ¿no? Es algo que todavía no ha trascendido en los términos, pero quienes estamos metidos en estos proyectos lineales sabemos que no podemos hacer BIM si no hacemos GIS y no podemos hacer GIS sin BIM ahora en los proyectos. Entonces, algo que les recomiendo a ustedes, ¿no? Y a futuros ingenieros, vayan también interiorizando que el BIM le debe acompañar mucho el GIS para estos proyectos específicos. Arquitecto, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto. Bueno, de verdad, con los términos que ahora ya usted está utilizando, ¿no? Me llama mucho más la atención y también me emociona el conocer un poco más, ¿no? Mi siguiente pregunta es, ¿qué tipo de software y herramientas BIM son más utilizados en la infraestructura vial? ¿Y cuáles recomendaría y por qué? Bien. Si bien es cierto, hablábamos un poco al principio de que esto va más que todo abocado a un tema metodológico, parte de esta metodología se asienta mucho en las herramientas propias de la metodología, es decir, debo utilizar software, ¿no? Esta utilización de software se da mayormente ahora por casas que dominan un poco el mercado latinoamericano, como en Autodesk. De Autodesk desprendes software como el Civil 3D, ¿no? Que es el hermano mayor, el hermano gemelo mayor de AutoCAD. Tenemos también el InfraWorks, ambos de la casa matriz de Autodesk. InfraWorks es más que todo para hacer como una especie de anteproyectos de obras lineales, ¿no? Y la definición de tal ya lo harías en Civil 3D. Para GIS, cosa que entiendo que no han ampliado esa pregunta, pero les recomiendo, tenemos ahí, por ejemplo, el ArcGIS, ¿no? Entonces, estas herramientas, ArcGIS, Civil 3D trabajan muy bien. Otro software que no es de la casa de Autodesk es el Istran, un software que también recomiendo mucho que vayan averiguándolo. La verdad se hacen proyectos lineales muy interesantes con Istran. Considero que es un poco más potente que el InfraWorks en sus inicios, aunque tampoco se está quedando. Y ya para definiciones más puntuales, proyectos como quizás acá un momento les muestre, utilizamos también mucho el Revit para lo que serían pues puentes, algunas estructuras de puentes, algunas estructuras más pequeñas que no dependan mucho del sistema geográfico. Otro software de otras casas, tenemos en Bentley también hay grandes software, bueno, que son mucho más caros, por eso que tampoco están muy reconocidos en Latinoamérica. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los desafíos más? De hecho, los desafíos ya los venía mencionando, ¿no? Que la gran diferencia de un proyecto vertical, un edificio, a un proyecto lineal, obviamente es el juego o el manejo de las coordenadas. Ustedes bien saben que el trabajo topográfico es fuerte.
software como Revit, por ejemplo, no se comportan bien con el tema de las coordenadas. Es decir, puedes hacer un edificio lineal, ¿no? Varios pisos y no tienes ningún problema. Total, la cota es la que te determina. Pero en un proyecto lineal tienes una coordenada en un punto, hacia otro kilómetro, 2, 3 kilómetros, 20 kilómetros, manejas otras coordenadas. En proyectos lineales, el manejar bien las coordenadas es uno de los puntos claves al inicio del proyecto. Lo otro ya viene, pues, que tengas que manejar bien o que con qué software puedes empeñarte bien al manejar este movimiento de tierras. En carretera, el movimiento de tierras es un punto muy fuerte. Y ahí recomiendo en anteproyecto, ¿no? O en buen proyecto básico, el ISTRAN y luego ya ir, por ejemplo, a un Civil 3D para determinar mejor ciertos volúmenes. Otra cosa que escapa al tema de software es el coordinar con la gente, ¿no? El coordinar con muchos profesionales. En una obra lineal, recuerdo cuando estaba en la dirección, dimensioné mejor, ya sabía como más o menos venían las carreteras, no había entrado al detalle, obviamente como arquitecto no era mucho no había sido mi rubro, pero por haber hecho proyectos lineales antes, ya más o menos dimensionaba. Pero cuando estoy ahí, el coordinar con bastantes profesionales, urbanistas, ingenieros, topógrafos, alrededor de 20 especialistas, se vuelve un poco tedioso el tener que no saber coordinarlos. Y el BIM allí precisamente es donde ayuda más, porque ya visualizas el objeto que vas a construir hacia futuro. Bien, tenemos otra sección de preguntas que van dirigidas al impacto en el proceso de diseño y construcción. Arquitecto, con 2 maestrías, una carrera impecable en docencia y 17 años de experiencia como arquitecto, ¿qué impacto tiene el BIM en la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo involucrados en un proyecto vial? Cuando ingresé un poco a Provías Nacional, ellos ya venían trabajando con el formato BIM. Es decir, ellos ya tenían años teniendo algunos ensayos y errores en una dirección específica, la de puentes, ¿no? Cuando yo entro un poco que les digo, miren, esto de BIM tenemos que ampliarlo más. Hay que ampliar más porque no puede quedarse acá. Tanto fue así las palabras que le di a las mayorías que lo recibieron a bien. Pude tener una reunión con Guido, que es parte del MEF, del Plan BIM Perú, y le pregunté, ¿por qué no invitas a gente de Provías Nacional que está haciendo obras, proyectos, expedientes técnicos lineales con BIM? Dijo que no lo había mapeado, que no sabía nada, que no tenía conocimiento de que se estaban dedicando a obras así. En mi posición pude organizar una reunión con la gente del MEF, del PAN BIM, y los hice exponer. En esta exposición se puso todos los alcances que tenía Provías, y a partir de ahí el MEF ya tuvo consideración mucho a Provías Nacional. Tanto así que el siguiente año, cuando yo no estuve, en el 2023, en enero, febrero, Provías Nacional ocupó el primer puesto en los proyectos de acompañamiento que quería, o digamos, la entidad pública que necesitaba un acompañamiento del MEF. De hecho, ellos iban solos, pero querían el acompañamiento del MEF. Eh, porque se vio realmente el impacto que tiene el organizar proyectos o el ejecutar proyectos con la metodología BIM, a nivel de expediente técnico y obviamente a nivel de ejecución. Repito, los términos de referencia, TDRs, no estaban saliendo con la inserción BIM. Es decir, ya había ganado una empresa un paquete de puentes, pero a la interna podías coordinar diciéndole a la empresa, puedes hacer tu proyecto en BIM. Si la empresa aceptaba, se hacía. Pero ya con mi presencia, un poco que fuimos más agresivos y sacábamos términos de referencia con BIM, algo que no querían hacerlo mucho, pero bueno, les di la confianza, organizamos todo, porque obviamente hay todo un trabajo previo al sacar un término de referencia, y a partir de este periodo ya los términos de referencia salían con requerimientos BIM. Tanto así que si ustedes pues, buscan en Provías Nacional, no en descentralización, sino en Provías Nacional, los nuevos expedientes técnicos, ya sea de obras lineales o de puentes, perdón, de carreteras o de puentes, ya vienen solicitando profesionales BIM. Uno de los proyectos donde estoy ahora laborando, que es el EDI, ¿no? El Estudio Definitivo de Ingeniería de la nueva carretera central, viene ya con el requerimiento expreso de hacerlo con BIM y con GIS. Eso un poco para que vean ustedes el impacto que tiene realmente de ejecutar proyectos de envergadura con esta metodología. Bien, gracias por su enriquecedor comentario acerca de su experiencia y también la incidencia que usted ha tenido para mejorar la manera en la que se proyectan, ¿no? Distintos términos dentro de lo Ujú. que es la construcción en Perú. ¿Podría compartir brevemente algún ejemplo de algún proyecto de infraestructura vial en el que el uso del BIM haya sido particularmente exitoso y qué Sí, hizo la diferencia frente a los, proyectos tradicionales, ¿no? sí. ¿Puedo compartir pantalla? Porque tengo una... Sí, claro, está Ya. habilitada la... A ver, vamos a ver. Les mencionaba antes, previo al... ¿Se ve la pantalla? Espero no estar... Sí, claro, sí, sí lo podemos ver. Les comentaba, ¿no? Bueno, yo con su universidad comparto hace mucho tiempo ya ponencias, ¿no? Me invitan, tengo amigos en arquitectura que me invitan, y por ahí les di justo, están en junio, una charlita a los chicos de ingeniería civil. No sé si habrán estado presentes, me hubiera gustado de repente por ahí, sí, no sé si lo habría ampliado, pero les expuse esto, ¿no? BIM y GIS aplicado en proyectos lineales. De hecho, fue una ponencia algo larga, lo que les digo, les recomiendo mucho que vayan también mezclando estos dos términos, BIM y GIS. Bueno, la ponencia la voy a pasar rápido, digamos, Bien, para... permíteme un segundo, te voy Sí, a dar la posibilidad de compartirlo solo porque me indican mis compañeros que ellos no lo pueden visualizar, pero ahora mismo voy a dejar de compartir. a ver, Sí, voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí. sí, ¿ya ven todos? Bueno, yo Sí, sí. Sí, ahora Ya, ya se ve. ya, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Les decía, ¿no? Que esta ponencia, pues, les di a sus colegas, a sus compañeros, hace meses, ¿no? Hace 5 meses, 3 meses, perdón. BIM GIS aplicados a proyectos lineales, ¿no? Les recomendaba un poco que entren mucho a esta conjugación de términos, BIM y GIS. Y bueno, esta fue mi presentación, algunos casos de éxito que les voy a presentar al final, ¿no?
para que vean el impacto de los proyectos lineales con BIM, que son muy requeridos, por ejemplo, Autodesk, que es una gran casa de software, tiene múltiples software y metodologías que acompañan y ayudan a la presencia de estas nuevas herramientas. El tema GIS BIM y GIS, cómo se interrelacionan bien entre ambos. Y con respecto, bueno, acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Algo vistoso. Lo que hice y participé directamente en Propiedad Nacional, cómo es que el BIM no es solamente pues un tema de software, sino hay toda una metodología, hay todo un trabajo previo, escrito incluso, que hay que elaborar, que hay que ejecutar, que podría ser algo, digamos, cansado, pero si no haces eso, no terminas haciendo un buen BIM, ¿no? Un buen BIM y otros, un buen BDC, que es Virtual Design Construction, que es algo también a lo que nos proyectamos comenzar a hacer. Básico, las capacitaciones, las reuniones con tanto personal que ya tiene cierta experiencia y los jóvenes que, bueno, entran con toda la tecnología de la mano. Esta conjugación de experiencia y tecnología es la que hace que los proyectos, pues, terminen siendo más que exitosos. Eh, bueno, aquí esto lo haremos más adelante porque entiendo que hay algunas preguntas al respecto. Y con respecto a los proyectos exitosos, verán que en Provías al menos se tuvieron muchos puentes y ciertas partes de carreteras, ¿no? Aquí algunos ejemplos que me autorizaron, ustedes saben un poco de la confidencialidad que a veces como director no puedo mostrar o no puedo dar datos más allá de los que se permiten porque esto podría luego traer repercusiones legales hacia mi persona. Entonces, lo que estoy mostrando es algo que sí se me ha permitido mostrar. Y en lo particular, ustedes vean que no utilizamos BIM solamente pues para que se vea simpático, sino si se fijan ustedes en esta imagen, a ver siempre un poco más, vemos andamios, ¿no? Andamios. El BIM también sirve pues para poder proyectarnos cómo se va a ejecutar una obra. Imaginen, tenemos una vía, acá estamos construyendo un puente, ¿qué tipo de andamio puedo yo ejecutar para no interrumpir de repente la circulación inferior? Y de esa manera permitir que el tránsito sea un poco más fluido previo a la construcción o en plena construcción, ¿no? Eh, Les quiero contar una anécdota. Mi presencia, digamos, un poco que también les permitió a ellos explorar campos que un poco no les había, hablo en Propiedad Nacional, que no lo habían imaginado mucho. Ellos ya estaban haciendo un buen BIM. Ojo, esto lo habían hecho sin mi presencia, ¿no? Cuando yo llego, ya afianzo o reafirmo el carácter más que todo en lo que son las bases, los términos de referencia, pero dije, ¿por qué no exploramos la realidad aumentada? ¿Por qué no exploramos el visualizar el puente cómo quedaría construido? Me conecté con gente que, bueno, no los conocía, pero a veces uno pues el ímpetu manda correos y salen las respuestas. Me conecté con casas de Olo, que es una empresa chilena de realidad aumentada, y otra brasileña, que también hacía realidad aumentada, pero las dos no hacían realidad aumentada para proyectos lineales. Les decía, el tema lineal es muy importante, ¿no? En carreteras obviamente es muy importante. Solamente hacían realidad aumentada en edificación nada más, ¿no? Pero uno de ellos, el brasileño, dijo, ya, lo tomo como reto, voy a hacer realidad aumentada en proyectos lineales. Y llevamos, esto fue en Piura, a un alcalde, su puente en realidad aumentada. Le pusimos los lentes, el alcalde se puso los lentes y vio su puente cómo iba a terminar ejecutándose, cómo iba a ser terminado ejecutado, ¿no? Es algo muy, muy agradable porque, bueno, las autoridades toman esto de otra manera también, ¿no? Y aparte, pues también verán acá la magnitud del proyecto, ya no lo ves solamente pues en planos o no lo ves en un modelo, sino ya lo llevas a la realidad. Entonces, de esta manera puedo decir que pudimos obtener cierta ventaja de comprensión del proyecto antes de ser ejecutado, ¿no? Bueno, estas son otras cosas, ya les mostraré más conforme avancemos con la pregunta porque me parece que vienen algo, consultas interesantes. Muy bien, damos paso a la siguiente ronda de preguntas, que básicamente son sobre las normativas y el futuro del BIM. La pregunta es la siguiente. ¿Existen normativas o estándares específicos que se deban seguir al implementar BIM en infraestructura vial? Bien, sí, sí, Perú ya les mencionaba que tiene, pues, desde el 2019 la normativa BIM encaminándose y incluso tiene el plan de ejecución BIM hacia el 2030. Voy a compartirles un poco pantalla, acá si me permiten, para mostrarles la normativa peruana que mantenemos. A ver, quiero ver. Ah, ya, está acá, está de este lado. ¿Lo visualizan? Sí, Ya. Sí, arquitecto, sí se Si visualiza. si ustedes un poco entran o googlean plan de ejecución, plan BIM Perú, ¿no? Plan BIM Perú del MEF, ¿no? Plan BIM Perú MEF, el primero, dan clic y luego van a recursos y aquí en recursos, acá en recursos, ustedes van a poder encontrar toda la normativa que tiene el Estado peruano, ¿no? Y hay una en particular que es la guía técnica BIM para edificaciones de infraestructura. Es decir, ya tenemos, va a bajar esta página, le hacen clic y pues, ustedes pueden descargar esta guía nacional. ¿Qué es una guía? ¿No? Es una manera de cómo ejecutar o cómo implementar o elaborar el proyecto de tanto edificación como de obra lineal, ¿no? Y algunos ejemplos. Hay algunas muestras de cómo elaborar, de cómo gestionarse, de cómo organizarse, qué documentación, ¿no? Todos esos software incluso que pueden utilizar, acá algunas recomendaciones. Les recomiendo mucho que le den un vistazo, ¿no? De cómo nomenclar, cómo nombrar los archivos, algo tan a veces básico que no comprendemos en la universidad. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos de la importancia y la relevancia que tiene el saber nombrar un archivo, ¿no? Y eso, el organizarse. Y adicional, creo que también la pregunta iba por si hay normativa extranjera. Sí, Mucho de las normativas que tiene Perú obviamente se basan en normativa extranjera, internacional, ¿no? Todos los estándares que tenemos los basamos en ISOs, en la 19630, me parece que es la ISO internacional, si no me equivoco,
Y aparte, basándonos pues de instituciones públicas o privadas extranjeras como España, que tiene sus gobiernos regionales, por decirlo de una manera, sus gobiernos regionales tienen autonomía en implementar BIM como ellos mejor lo parezcan. Por ejemplo, este de Valencia, que ustedes pueden ingresar también y descargar la información, que es información, se podría decir, gratuita para quien quiera revisar cómo preparar esos proyectos. Y adicional también, por ejemplo, el gobierno Huescar, el gobierno, digamos, perdón, este gobierno de Bilbao, ¿no? Son ambas instituciones públicas de España que tienen mucha información de cómo es que se ejecutan proyectos lineales en BIM, ¿no? Permítame, les voy a compartir, no sé, al chat, creo que se tiene un chat acá, ¿no? Sí, Acá, sí. ¿no? Les voy a compartir al chat para que un poco ustedes lo puedan revisar, le puedan dar ¿no? Hay esas dos páginas y bueno, está la del BIM directo también, la del MEF, un poco para que se vayan por ahí instruyendo, ¿no? Eso, ven, hay incluso, no solamente pues hay en temas español, un poco en mi exposición también hablé de la cantidad de normativa que nosotros nos guiamos para poder tener información, ¿no? Vemos planes o documentación o bibliografía extranjera, ¿no? En japonés, en los tailandeses, mucha información ya se ha escrito respecto de obras. Y de ahí, de ellos que han cometido errores, es bueno también fijarse, ¿no? Para no cometerlos. Sí, una última pregunta, por favor, ingeniero. Muy bien. En su consideración, ¿cuáles deberían ser las consideraciones que nos recomendaría como estudiante de ingeniería civil para enfocado con respecto a la especialidad de carreteras? Miren, algo que a veces muy poco valoramos es el tema de gestión. Ya les hablaba mucho el tema indirectamente de cómo organizar personal, cómo organizar nuestros archivos. Estos temas son básicos y puntuales en los proyectos BIM, el gestionar, ¿no? Gestionamos el tiempo, gestionamos nuestro alcance, gestionamos la participación. Es algo que recomiendo mucho, paralelo a querer aprender software, también el cómo nos organizamos, el cómo comunicamos las cosas que queremos de repente hacer entender. Esto con la finalidad de poder plantear proyectos sostenibles, esto de poder plantear proyectos que realmente perduren. Les voy a compartir unos ejemplos de cómo es que terminan organizándose bien proyectos cuando obviamente los tenemos. ¿Se visualiza la pantalla? Sí. ¿No? Entonces, miren, esto es un proyecto de un puente que es para propiedad nacional que se va a ejecutar. Digamos que conforme yo organice la información, yo puedo obtener ciertas bases, ciertos datos para organizarlo mejor. Por ejemplo, tengo esta información, puedo ver sus estructuras. Ustedes saben que esto no son estructuras pequeñas, son estructuras enormes. Muchos de estos elementos quizás se fabriquen primero en un tema industrial, un prefabricado, y el organizar, el gestionar estos puntos es básico, ¿no? Este es un proyecto de un puente, va a ser acá en Perú, modelado incluso a detalle de saber de qué dimensiones son de repente las platinas o de qué dimensiones. Fíjense que acá hay, ¿no? Unos parámetros que me indican la información que se obtiene de estos elementos. No es solamente una organización geométrica que se vea bonito en 3D, ¿no? Sino hay una información de datos, su localización, qué tipo de material contiene, ¿no? ¿Cómo organizo yo estos datos? Acá también les voy a mostrar otro ejemplo. Estos son, por ejemplo, este es un ejemplo de un túnel, si bien es cierto, es un túnel para ferrocarril, tiene la información mejor detallada, ¿no? Verán que hay una estructuración, ¿no? Ustedes ya se pueden dar cuenta que al tener una coincidencia de ciertos elementos, me da una clasificación ordenada, ¿no? Acabo de seleccionar parte de la bóveda, me dice que es un túnel, que es revestido de hormigón in situ, tiene una identidad, tiene unas medidas, ¿no? Hormigón en masa, acero corrugado. Cada uno de estos elementos está estructurado de manera ordenada. Y aquí podemos ver que es un solo archivo. Les vamos a mostrar por último un ejemplo en donde ya vemos 2, 4, 6, 8, 9 archivos. Significa que han sido trabajados por 9 especialistas, por 9 especialidades distintas, en los cuales pues ha trabajado de repente, imagínense, 50 profesionales en todo esto, ¿no? Y todos ellos han hecho coincidir el archivo a partir de la coordinación de sus coordenadas. Nos fijaremos también que tiene una clasificación muy organizada, ¿no? Toda esta clasificación de los pKs, en dónde se ubica, la medición, tanto en metros cuadrados, metros cúbicos, el peso, el tipo de proyecto que es, y voy yo organizando. Si de repente no quiero ver, nada, solamente quiero ver a ver, yo quiero ver, no quiero ver nada, y solamente quiero ver de repente la estructura, o de repente quiero ver la topografía, cómo se organiza, ciertos elementos. Arquitecto, Sí, disculpe un momentito. sí, Bueno, para concluir con la entrevista, muy agradecidos en muy bien, nombre muy bien, del equipo. Muchísimas gracias por por toda la información que nos ha brindado y también sus recomendaciones. Muy agradecidos. Buenas noches. muy bien. Les agradezco a todos por su tiempo y espero que les vaya muy bien en esta clase y en su futuro profesional, que estoy seguro va a ser muy exitoso. Muy